lo que en psicoanálisis se conoce como el mecanismo de defensa más sano. ¿Y cuál es el mecanismo de defensa más sano? La sublimación. ¿Qué es sublimar? Sublimar es tomar aquello que es negativo en algo bonito, en algo positivo. Entonces, aquello que tú consideras lo que podría ser una basura o un estorbo, esa emoción negativa, cónchale, eso me hizo que yo tuviese ira, entonces lo transformo. Porque es algo que sale de tu motivación intrínseca, no es algo que está afuera. Por ahí hay algo que se llama regresión lineal a la media. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, las cosas cambian tanto que al final terminan siendo lo mismo. Y este hombre. No. Vamos a iniciar con un aplauso esta nueva modalidad de LACT Arquitectura, el podcast. Señores, de aquí en adelante vamos a estar conversando con diversos profesionales, tanto de la arquitectura, la ingeniería y otras ramas afines, para poder definir temas interesantes de la sociedad, porque la arquitectura toca todos los sectores. Hoy estaremos conversando con el psicólogo clínico Joan Novoa y mi hermano y amigo Eric Batista, el tema de la inteligencia artificial y lo que se está proyectando con ella. Señores, bienvenidos al podcast. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Excelente. Eric. Líder. ¿No me nada que decir? No, vamos arriba. Joan, antes de iniciar con el tema, porque lo vamos a abordar desde el punto más, digamos, más preocupante y más crítico, que es la psicología de las personas. Eso es fundamental para cualquier ejercicio humano. Háblanos un poco de ti brevemente para que la gente sepa con quién estamos conversando. Ok, bueno, mi nombre es Joan Novoa, tal como tú lo acabas de decir. Soy egresado de INTEC, pero también soy egresado de la UAS. Entonces, cuando soy egresado de INTEC, soy egresado como psicólogo general. Okay. Pero es entonces en la UAS cuando me gradúo como psicólogo clínico, y en la actualidad también estoy haciendo una maestría en musicoterapia en el modelo Benenson. O sea que... bueno, y claro, también no tan solo digo que soy psicólogo clínico, sino también que soy investigador científico. Exacto. Ya cuento con 2 publicaciones científicas en revistas indexadas y otras que vienen por ahí en camino. ¿Cuáles temas? Violencia y emociones. Okay. ¿Y dónde se publicaron esas? La primera se publicó en la revista Ciencia y Sociedad, que es de INTEC, y otra de INTEC también, que es Ciencia y Educación. Ciencia y Sociedad, ese es importante. Importante para nosotros, sí, el tema arquitectura y urbanismo. Señores, lo que nos trae el día de hoy aquí es que tuviste una publicación que hicimos, y hicimos un live desde aquí porque una persona se incomodó por el tema del costo de los precios de los arquitectos, los honorarios, y nos dijo como que nosotros vamos a ser desplazados o jubilados a través o por la inteligencia artificial. Una amenaza directa. Exacto. Y eso me molestó en el momento. Yo iba a hacer un video, pero quise hacer un live y generó más impacto. Entonces, queremos verlo desde el punto de vista tuyo como psicólogo, y Eric también, que trabaja los espacios interiores. Sí. Maneja mucho la psicología del comportamiento de la persona dentro de los espacios. A ver, dentro de lo que tú conoces, la inteligencia artificial en todos sus ámbitos, pero el que más nos compete a nosotros es la arquitectura. Mira, tú sabes que voy a tomar 2 cosas. Primero, lo del diseño de interiores, que no se me olvide. Y segundo, lo de que tú te enojaste. Y esto es súper importante. Hay un poeta, rapero, Rafael Lechowski, no sé si tú lo conoces, Sí, Eric, claro. español, que él tiene un tema que dice: donde duele, inspira. Y a mí me gusta mucho la frase de donde duele, inspira, Muy porque buena esa esa frase resume lo que en psicoanálisis se conoce como el mecanismo de defensa más sano. ¿Y cuál es el mecanismo de defensa más sano? La sublimación. ¿Qué es sublimar? Sublimar es tomar aquello que es negativo en algo bonito, en algo positivo. Transformarlo. Reciclar. Imagínate que tú estás reciclando. Entonces, aquello que tú consideras lo que podría ser una basura o un estorbo, esa emoción negativa, cónchale, eso me hizo que yo tuviese ira, entonces lo transformo. Y hablando de... Qué bueno que tú lo hiciste así, Coño, tú sabes. está tremendo eso. Claro. Porque es algo que sale de tu motivación intrínseca, no es algo que está afuera, sino que algo que sirve como gasolina para ti. Pero, y en ese sentido también lo conecto con el tema de el diseño de interiores, porque yo siempre relajo y digo que nosotros como psicólogos trabajamos en el interior de la persona, un símil a ustedes que trabajan en el interior, pero ya de las casas. Sí. Entonces es como que está conectado, tú sabes. De hecho, tengo
una amiga, bueno, amiga de mi hermana, que decidió, en vez de estudiar diseño de interiores, estudiar psicología clínica. Ok. Y yo le digo a mi hermana, bueno, pero es que el cambio de una carrera a otra quizá no fue tan largo, no fue tan distante, porque ahora ella está trabajando en el interior de la persona en vez de estar trabajando en el interior de las casas. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, ya en el tema conductual, de repente podríamos decir que sí, podría ser una amenaza, aunque por ahí hay algo que se llama regresión lineal a la media. ¿Qué significa eso? En poca palabra, las cosas cambian tanto que al final terminan siendo lo mismo. Y este hombre, Eri, este hombre. Ok, lo voy a repetir. No, que está brillante eso. Demasiado. Eso está muy profundo. Claro que sí. Bueno, es que, imagínate tú, la psicología tiene como madre la filosofía. Sí. Entonces, si hay algo que nosotros hacemos también es como bajar a esa profundidad. Wow. Y quizás lo podríamos resumir de esa forma. Y de repente también hay algo que nosotros conocemos como distorsiones cognitivas. Y aquí también quisiera como puntualizar que una de las distorsiones cognitivas o errores del pensamiento se llama pensamiento anticipatorio o conclusiones precipitadas. Me gusta decir conclusiones precipitadas porque fue una amenaza. Fue una amenaza, fue una conclusión precipitada. Por algo que él entendía que nosotros estamos violentando su economía. Claro, pero fíjate, lo primero que yo te dije fue que es una distorsión cognitiva, es decir, es un error del pensamiento. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasa con esta distorsión cognitiva? La conclusión es precipitada y es que yo no puedo saber el futuro. Porque adivina que si yo supiera el futuro, yo me sacara la loto. Pero no me lo sé. Por ende, es una conclusión precipitada. Sí. Y va muy común, claro, hay otros tipos de distorsiones cognitivas, pero yo creo que cuando se habla de inteligencia artificial, una en la cual podríamos caer bien fácil es en esa. Ok. Eric. Para nosotros, no recuerdo que estaba presente en el live del arquitecto. Hiciste muy buenos aportes. De cierta forma nosotros sentimos como una agresión verbal, diríamos, al gremio. Ese enunciado que hizo ese señor. Ese pronunciamiento. Ese pronunciamiento que hizo en esa publicación. Pero yo he estado entre estos últimos días averiguando sobre las implicaciones que tendría la inteligencia artificial al principio estaba viendo de un enfoque meramente la carrera, pero luego fui ampliando la cosmovisión del asunto y me di cuenta que realmente es algo inevitable que va a ser para cada ámbito de la vida cada diaria. profesión. Sí. Exactamente. Sí. Cabe recalcar que todo lo que hablemos nosotros sobre lo que puede o no pasar, nosotros siempre vamos a estar especulando hasta que lleguemos al punto. Sin embargo, crear una mesa de discusión de posibles aplicaciones y formas de utilizar las herramientas no está mal. No. Incluso, ustedes han visto la serie de Black Mirror. Sí, claro. Pasan cosas que son... Dentro de las 5, esa es una de ellas, mía. De las 5 series, esa es la tercera, yo creo. Una super genial. Se plantean una serie de cuestionamientos que pueden ser utópicos, pueden ser distópicos, pero de cierta forma son posibles, o pueden ser posibles. Lo hemos visto casi similares a la realidad. Nos estamos peleando por un like. Y ahí hay uno de los episodios que la muchacha se vuelve loca por unos likes. Ciertamente. Sí, eso es así, igualito. Ellos traspolan lo que es la parte de la ciencia ficción, a lo que nosotros estamos viviendo ahora. Mira, esa página es Evolve Lab. Mírala aquí en la televisión. Esa la presentó Arquimanes. Saludos para él. Si en algún momento de su vida puede ver este podcast. Es un maestro. Sí. Muy duro. Sí. Pero me preocupó la manera como él presentó la inteligencia artificial. El concepto que tú mencionabas ahorita, la precipitación. La regresión a la media. O sea, tú lo que haces es que si, por ejemplo, el concepto de regresión es para tú poder hacer modelos estadísticos que te digan, mira, tú sabes que esto podría ser la causa de esto. Sí. Entonces tú tomas muchos datos y en base a esto tú puedes generalizar. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú generalizas, tú estás volviendo a caer en la media.
Ok. Pero tú estás tomando mucho dato para precisamente caer en el promedio. Perfecto. Lo que a mí más me preocupa es que como él lo presentó, y como la mayoría, no todos, pero sí la mayoría lo está presentando, es como la jubilación del arquitecto a través de esa herramienta. Y no, eso es un acompañamiento Pero, de las demás para poder generar los resultados más rápido. y aquí surge la pregunta, porque yo no soy arquitecto, Sí, tú sí. sabes, ¿en qué consiste el proyecto como tal? Hay varias herramientas, varias plataformas que son generadoras o sea, y puede ser tanto de texto o como de imágenes a través de inteligencia artificial. Por ejemplo, de las que son más mencionadas son ChatGPT, que Sí. es prácticamente una inteligencia artificial que tú puedes conversar con ella Sí. y Google está trabajando en uno para competir con él. Exactamente. Incluso recién estaba viendo que debido a esa aplicación se había generado un descontento en autores, en científicos, porque ellos decían, óyeme, pero es que se están publicando artículos científicos con esta... Claro. ¿Tú sabes lo preocupante que es eso? Exacto. Y lo peligroso. Entonces ellos decían, es que no puede ser porque ni siquiera esta aplicación puede ser capaz de dar consentimiento. Entonces ahí es que está. yo no quisiera que el nombre mío figure al lado de esta aplicación. Sí, sí. Continúa, Eric. Prácticamente, en el ChatGPT puedes lograr lo que sea con un texto. Yo hice la prueba para mandarle un correo a un cliente. Vamos a ver. Quiero que escribas un correo en el cual le propongan nuestros servicios de nuestro taller de arquitectura a tal cliente para una casa de tantas dimensiones ubicada en tal lugar y que logre convencerlo. Generó un texto tal que yo hasta me asusté de lo preciso e incitador que pudiese ser para la invitación a un cliente a participar con mi compañía. Sí. Yo obviamente no lo envié porque yo todavía tengo mi cierta reserva y estoy aprendiendo a convivir con las herramientas. Pero por ejemplo, también hicimos un pequeño experimento con el tema de la imagen, que tú le escribes en texto, le describes lo que tú quieres que imagine, porque así mismo se llama el comando en la plataforma de Midjourney. Imagina una casa de 2 niveles con un jardín enfrente, que tenga un vehículo Mercedes-Benz parado con una niña parada en la ventana Y que el clima esté un poco lluvioso y que las hojas que esté ubicada en New York, pero que esté una casa en un rooftop y que esté pasando un avión, y lo hace. literalmente lo hace. Ahora, no con el criterio ni los conceptos que lo logra un arquitecto, porque hay un trabajo detrás de un proyecto ya. Eso es lo que hace la envolvente. Exactamente. Eso es lo que se encarga del envolvente. Pero teóricamente pudiésemos decir que por el momento. Eso también yo lo dije. Puede Entonces, que más adelante podamos decir, necesito una vivienda con tal espacio, que dentro tenga tales colores, que me brinde tal cosa, la iluminación tal nivel, grados. Eso sí. va a venir. Y te genera tantas variaciones y tantos posibles escenarios, que realmente eso es como tú tener a disposición 30 arquitectos. Incluso, Asusta. Y de repente ahora me llega a la mente que estaba viendo recién que hay una que tú puedes tirar la foto de tu habitación y te da distintos escenarios de lo mismo. O sea, de cómo tú puedes organizar tu habitación nada más tirándola. Yo dije, pero ¿qué? Ciertamente, con una sola foto. Con una sola foto. A esta realidad que tenemos aquí, tú le haces varias tomas y te da posibles soluciones de pero madre mía. Líder, usted le puede poner a la herramienta que nos tomamos una foto de nosotros tres, que el de la izquierda, la camisa negra, se convierte en Le Corbusier y se lo pone. Sí. El asunto es si puede ser tan grandioso como Le Corbusier. No, ahí Porque está el detalle. porque la inteligencia artificial lo que hace es que se alimenta de algo que ya está. Que ya está. Ese es el punto. Entonces, y aquí podríamos empezar a seguir metiendo otras cosas de estadística. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos dentro de los datos un intervalo de confianza y un margen de error. Entonces, mientras más datos tú tienes, mayor es el intervalo de confianza. Vamos a tomarlo así mismo, como la palabra lo dice, el intervalo de confianza, la distancia que tú tienes para que la decisión que tú tengas sea más certera. Sí. 1 entre 100. Digamos que este intervalo de confianza sea de 95%.
Entonces tú tienes un 95% de probabilidades de que cada vez que tú decidas algo, sea lo correcto. Pero tú tienes un margen de error, porque siempre hay un margen de error. Para todo. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes muchos datos, tú tienes un mayor intervalo de confianza y por tanto tu decisión puede ser más acertada. Pero ¿qué sucedería entonces si tú tienes menos datos? El intervalo de confianza se achica y el margen de error aumenta. Amplía. Exactamente. Y como estamos hablando de que, y aquí quizá ustedes sean más expertos que yo, como estamos hablando de que hay arquitectos que son únicos en sus diseños, al tener tan pocos arquitectos de esa índole, exactamente, va a generar menos cantidad de datos. Por lo tanto, tú no vas a tener ese nivel de calidad. Exactamente. Sí. Y de repente lo que venía pensando es que quizás en profesiones como las de ustedes, lo que podría ser, jugando con la idea de lo que pueda pasar en el futuro, es que se revalorice más lo humano. Como por ejemplo lo que ha pasado con la ropa. Puede ser efecto boomerang. Volvemos al inicio de nuevo. Exacto, lo que ha pasado con la moda. Exacto, punto de partida. Sí. Exacto, lo que ha pasado con la moda. ¿Qué ha pasado con la moda? De que, bueno, se produce más ropa y el trabajo del modista o del sastre, entonces es más revalorizado. Premium. Exacto, Total. más premium, más alta gama. Sí. Pero otra de las preocupaciones que nos surgió es que personas con desconocimiento total de la carrera están entendiendo por la desinformación que están haciendo los propios profesionales de que ellos con esa herramienta o con otras aplicaciones que hay por ahí van a plan qué sé yo qué. Yo voy a diseñar mi casa, yo pongo tanto por tanto, yo mido mi solar. Sí. Dele. Líder, usted quiero crear un pequeño, ¿cómo se llama? Le quiero hacer un par de preguntas a usted directamente. Dele. Con relación, por ejemplo, bueno, en general, yo estaba también haciendo lo mismo. ¿Cuál es la posibilidad de que un cliente X, un doctor, un contable, una modista, aprendan a utilizar una herramienta que puedan lograr hacer eso que estamos comentando ahora mismo? Diseñar una casa por medio de simplemente hablarle. Yo estuve pensando que no, que probablemente la mayoría de clientes o de posibles personas que pueden utilizar la herramienta necesitan un conocimiento tecnológico, pero después cae a otro punto. ¿Por qué un niño de 3 años puede utilizar una tablet? Porque es nativo. Eso lo explicaba en el podcast anterior, que le invito, sale mañana a las 9 de la mañana, con un político, creador de políticas públicas. Hablamos sobre urbanismo y el comportamiento de la sociedad. Él decía, ¿por qué tú le das un teléfono a tu papá y si le es tan difícil utilizarlo? Porque ya él viene codificado en su ADN desde sus padres que no utilizaban eso, y eso se traspasa. Y esa codificación del ADN no te permite a ese adulto poder ser nativo en esa tecnología. Pero ya los niños, nosotros tenemos hijos, y nuestro código genético ya es nativo en la tecnología. Y eso se transmite al niño, y cuando el niño toma o recibe un dispositivo de esto, automáticamente puede entrarle. Esa fue la explicación que me dio científica. Y yo le vi mucha lógica. Claro, el asunto quizás no es tanto si sea nativo. El asunto es qué tan beneficioso es para ese niño el estar utilizando un aparato como esto. Pero sí, pero eso es otra cosa. No, lo digo por lo beneficioso, porque estamos hablando de los peligros Sí. ¿me entiendes? O sea, ¿qué tan peligroso podría ser para un niño que es nativo utilizar estos aparatos? Lo que yo planteo es por la pregunta de Eric. ¿Puede ese cliente, ese doctor, ese médico, ese abogado, ese albañil, que lo hace muchísimo? Yo creo que mi último pensamiento sobre eso fue que quizá la herramienta llegue a ser tan inteligente que logre que esa persona utilice la herramienta sin el conocimiento básico de tecnología. Pues seríamos Skynet, la de Terminator. Claro, pero al final tenemos, y yo creo que aquí ustedes me ayuden, tenemos ya el diseño hecho, pero ¿quién lo ejecuta?
y sería otro tema, ¿no? O sea, porque ahora mismo estamos concibiendo pero no ejecutando. ¿Cómo sería la parte de ejecutar? Se necesita una mano de obra para eso. Sí, ya esa es la etapa de ejecución. Pero para tú poder lograr eso que se ve ahí, que te está dando, míralo ya en la pantalla, te está dando varias opciones que tú se lo vas introduciendo al programa. Tú debiste, previo a eso, diseñar en otra plataforma. Eso lo que hace es un plugin de Revit. Sí. Tú concibes el diseño, como yo dije en el live, un sketch a mano. Nosotros somos locos con el lápiz y el papel. Luego de ahí nos vamos ahí, que echamos nuestra tableta y luego nos vamos a la computadora. Trabajamos en AutoCAD, en Revit, qué sé yo quién, medidas, distribución, subimos el volumen, en SketchUp o lo que sea. Y luego que tú eso lo utilizas para generar la apariencia que tú quieras. O sea, la gente está entendiendo que con eso ya él va a resolver su problema. En este momento estamos en el tema del, por ejemplo, se está trabajando en el envolvente. Se me mezclan los idiomas. Pronto, no sabemos si también el interior se puede trabajar por medio de esa herramienta. Entonces, a ese pronto, que ese era que estaba mencionando el señor que comentó en el... Interior en apariencia ya sí. Sí, en apariencia sí. En distribución es que no lo tenemos todavía. Exactamente, en distribución, en detalles. Nosotros como clientes nos sentamos contigo. ¿Qué tú necesitas? Yo quiero una vivienda de tres habitaciones. Sala, cocina, comedor, baño, un cuarto de servicio, área de lavado, parqueo para una marquesina para los vehículos. Ya tú vas haciéndote una idea. Okay. Pero, ¿qué te gusta comer? ¿Cuál color te gusta? ¿Qué música tú escuchas? ¿A qué lugares tú vas? ¿Qué tú haces? ¿Haces ejercicio? ¿Dónde lo haces? Ya eso es un motivo para nosotros trasladarnos al lugar donde tú te sientes bien y comenzar a captar y a tomar elementos. Pero ¿cómo tú sabes que yo me siento bien? No un ataque, sino te sí, quiero responder algo con eso. Me ¿Cómo gustó, tú sabes que yo porque me eres siento psicólogo. bien? Porque tú frecuentas ese lugar. Ok, pero aparte... Deduzco yo. Sí, pero hay otras cosas también. Ayúdame. Ok. Nosotros tenemos un lenguaje que es explícitamente verbal, pero otro lenguaje que es no verbal. Entonces ya desde que yo estoy hablando contigo, yo te estoy dando el lenguaje no verbal. ¿Me entiendes? Pero aparte de eso, tú puedes hacer dos tipos de parafraseo, que es lo que tú vienes comentando. Okay. De que tú sabes que, mira, en base a lo que tú me dijiste, yo estoy escuchando que esto y esto. Es un parafraseo ya más textual. Pero hay otro parafraseo, y quizá aquí se la pongamos un poquito más difícil a lo que es la máquina, que es el parafraseo emocional. Ese es el punto. Entonces, por eso te decía, ¿cómo tú sabes que yo me siento bien? Entonces, de repente, aquí el reto, y que eso se lo podríamos dejar a los desarrolladores, el reto sería el parafraseo emocional. Porque, ok, yo como psicólogo puedo decirle a la máquina, tú sabes que, mira, yo quiero una casa de esta forma, con estas dimensiones. Ok, y me lo va a tirar. Pero, y quizá eso no lo es. No te llena. Exacto, voy a ver el diseño y voy a decir, no, pero es que eso no es. Es que eso no es, aquí me falta algo. Pero ese algo que me falta... Esta vaina no funciona. Exacto, pero quizá eso que me falta a mí tiene que ver con ese parafraseo que tú vas a lograr, pero en emoción y emoción. Ahí entramos nosotros. Yo opino que en algún momento, a mí me gustan los videojuegos, yo soy fanático de los videojuegos. Entonces, Call of Duty. ¿Usted se acuerda de lo que yo le comenté de los Sims en el live? Ah, sí, me imagino. Va a llegar un momento que esa máquina, tú vas a abrir un juego y te va a poner, escoja de estas 50 las 10 casas que más le gustan. Y dele clic a los 5 elementos que más le gustan. Ok, ahora describa la casa que usted quiere. Yo tengo un solar de tantos metros, o entra una foto directamente del solar. Quiero que la casa tenga tantas habitaciones, tanto baño. Hay un baño que es para los niños. ¿Existe líder eso ya? Probablemente sí, existe. No rigurosamente como uno pretende entenderlo, pero sí tú vas tomando... Exactamente, como un juego. Sí. O sea, yo jugaba, por ejemplo, esta misma herramienta de los Sims, yo tenía como 7, 8 años y yo soy una casa. Yo jugaba Sims también. Entonces, con una asistencia de esa forma. También está en sí, con una asistencia de esa forma, dirigida directamente a un AI y con un AI un poquito más avanzado que el que tenemos ahora, creo que sí, de cierta forma le puede generar una propuesta a una persona. Estamos dejando fuera algo que es sumamente importante,
que ha mermado un poco es el metaverso. Ah, sí. Agréguenle eso a la AI. Sí. Eso va a ser entonces más grande el problema. O quizás no sé lo que va a pasar. Pero imagina que tengamos acceso a la IA, al metaverso a través de la AI. Sí. Ya. Ahí tú vas a hacer lo que te dé la gana, porque la información está ahí y todos los días generamos millones y millones de datos. Y de eso que se alimenta la AI, como tú decías. Claro, y tú sabes que, bueno, aquí voy a caer quizás en irme a futuro también, pero hay algo que me preocupa con respecto a eso y es el tema de las interacciones sociales. O sea, es lo que ahí volvemos se al inicio. exacto, se denomina por ahí como el efecto ricitos de oro. El efecto ricitos de oro es, estamos más cerca mientras estamos más lejos. Sí. Entonces hay veces en los que te tengo a ti cerca, pero de repente estoy aquí hablando con otra persona. Entonces, hay un autor, Telo, 2008, que decía, óyeme, pero mira, con anterioridad, las personas le daban más importancia y encontraban con más fascinación aquellos inventos tecnológicos. Y de repente ahora estamos viviendo un mundo donde lo natural es lo maravilloso. En la arquitectura pasó, líder. Sí. En la arquitectura, la llamada futurista. La escuela también... Mediados del siglo XX, principios del siglo XX, por ahí. Sí, eso entendieron ellos en el momento que eso podía revolucionar, pero cayó. Porque había un distanciamiento de lo que era la originalidad de la arquitectura. Literalmente se hacían edificios en forma de máquina. Sí. Wow. La arquitectura estaba buscando la máquina, tanto en su funcionamiento interno como en su estética. Entonces, creo que, de cierta forma, las cosas se van perfilando de esa manera. No sé si ustedes han visto la película de Netflix, se llama Elle, que trata sobre un señor que compra un asistente personal que es una inteligencia artificial y se enamora de ella. No lo he visto. No lo he visto. La recomiendo. Creo que he visto el icono, Sí. pero no he entrado. Sí. Eso dice parte de lo que estábamos comunicándonos sobre las interacciones personales. Las dinámicas que se generan en un taller de arquitectura no incluyen solo al arquitecto. También tenemos profesiones que son cercanas al arquitecto, que también se pueden ver, digamos que afectadas por ese fenómeno. Están muchos colaboradores directos, secretarias, suplidores, una amalgama de personas alrededor que, de cierta forma, eso también, de manera indirecta o directa, va a hacer efecto. Sí, mira esa herramienta que está dentro de la misma plataforma Evolve, que es una de las que se está utilizando y fue la que yo me guié porque la presentó Arquimanes. Esa es Helix, creo que se llama. Dentro de ellos mismos, son como 4 software que tienen de inteligencia artificial. Pero inteligencia artificial que son plugins. Sí. Tú tienes que generar el modelo, el volumen, el diseño y luego entonces pasarlo por ahí. Y eso te da todos los detalles que tú necesitas. Hay muchísimas. Pero por el tema de la inteligencia artificial ya se está generando un morbo de desplazamiento al profesional de la arquitectura. Tú sabes que de repente sea más, al menos desde mi humilde expertise. Tú estás aquí claro. para romper. Y vengo por ahí con otro estudio, porque para mí me gustan Sí. mucho los estudios debido a eso, de que uno tiene base para poder decir la cosa. Y que de repente sea más una herramienta, más allá de una amenaza, una herramienta para el trabajo diario. Sí. ¿Me entiendes? Porque a fin de cuentas lo que uno trata de hacer en su día a día es poder agilizar los procesos. Entonces quizás sea más una herramienta. Sí. Recuerdo en una conversación que nosotros tuvimos que yo estaba tratando de hacer una investigación sobre apego al lugar. Que es lo que sucede muchas veces cuando tú mudas a unas personas de un lugar a otro y de repente tú ves que después se devuelve. Yo hago mi consejero cuando estoy haciendo memoria descriptiva. Es verdad. Sí, y cuando tengo un concepto bloqueado. Libérame. Entonces, ¿qué sucede con el tema de apego al lugar? Y quería hacer una investigación sobre eso aquí ya en el contexto dominicano porque no había encontrado.
Y llamo a Eric y le pregunto sobre eso. Y en esa conversación me dice que hay casas que se hacen para esa población que toman en cuenta, corrígeme por favor, hasta el balcón, las dimensiones que deben de tener, porque están tomando en cuenta de que quepa al menos una mesa de dominó. Pero entonces, fíjate el grado de detalle. No estamos pensando en si yo quiero que la casa sea de este tipo. No, estamos pensando en aquella cosa interna, aquella cosa conductual del día a día de la persona, de que sea algo más funcional. Por eso te decía, ok, está bien, puede funcionar, pero ¿y cómo tú sabes que yo me siento bien? Es algo que la máquina no pensaría. Siempre así. Voy al tema del parafraseo emocional. Por eso te digo, el parafraseo emocional, que lo van a tener ustedes de ese lado. Por eso te decía, ese roce humano es lo que determina que nosotros entendamos que eso o ahí es que a ti te gusta o que tú te sientas bien. Exactamente. Y eso es inevitable. Mira, esta es Dalí. Sí, yo he utilizado Dalí. Dalí. Ajá. Entonces, vamos a poner ahí. ¿Qué podemos? ¿Vivienda qué? Vivienda. Venga, usted mismo encarga. Vamos a... Mira, aquí tenemos una herramienta. Vivienda para un camionero. Vamos a ver qué nos da. ¿Dónde la ponemos? ¿En el desierto? Sí. Se lo mostramos ahora a ustedes. ¿Con qué más le ponemos? Póngale techo verde. Vivienda para un camionero en el desierto con techo verde. Tú sabes que... ok, yo te... Menciona algo de la música. Ah, ok. A ver. Vamos a ponerle vivienda flotante. Okay. Ah, también. A ver qué se le ocurre a Dalí. ¿Un techo verde? No sé, ponle un piano adentro. Ajá. Con un piano en la entrada. Si lo pone adentro, entonces... El teclado no lo ayuda, líder. Sí, pero algún día llega. Vamos. Ahí está ready. Dele. Ahora sonores. Generate. Vamos a ver, ¿dónde está el...? Okay. Vamos a ver, está creando, enlazando el algoritmo con los datos que hay en el universo del internet. Pero yo estaba poniendo ahí, de esa generación que hay de al lado. Sí. Vivienda social con botella plástica de República Dominicana, un paquete de vaina. Míralo ahí. No es tan... Lo que pasa es que tomó un camión. Tomó un camión, mira el retrovisor de arriba. Sí. Coño, ¿qué fue? Ahí yo creo que le diste para atrás. Sí. Ok, ahora sí. Vamos a ver. Se la hizo de aluminio. Uh-huh. Y el piano está. No veo bien. Ay, coño. Y tú al revés. No, que este mousepad está medio jodón. Vamos a seguir. Uh-huh. Un furgón. Sí. Un trailer. Esos son retrovisores que tiene arriba. Sí. Eso es retrovisor. En el techo. Bueno, un concepto. Pero sí, mira cómo. Mira, el piano lo pusieron del... En la otra. Ajá. En la segunda lo pusieron. Hay un piano, Ese. Uh-huh. Ok. piano de cola. Pero tú ves cómo se va generando ese tipo de cosas. La gente cree ya con eso. Ok, vamos a suponer Floor Plan, creo que es una de las aplicaciones que la gente usa. Ellos van, miden su solar y comienzan a tirar líneas y a distribuir. A mí me han enviado, a Eric le enviaron que en Sims fue. Sí, unos planos hechos en los Sims. Yo quiero eso. ¿Cuál fue tu decisión ahí? Dale. Yo dije, doña, está todo bien. Eso está muy bonito. Ajá. Pero hay un proceso que usted y yo tenemos que sentarnos, beber un café, mirar los pajaritos y después hablar. Y déjeme eso a mí.
ese es mi trabajo. Usted va a estar satisfecha cuando usted vea lo que yo le voy a traer, pero está muy bonito. Puede jugar en los Sims tranquila ahí. Muy profesional de hablar. Claro. Muy profesional. Desde tu punto de vista, Joan, ¿cómo tú ves ese tipo de comportamiento? ¿El de la señora o cuál? Sí, el de la señora, y puede ser otra gente que utilice ese tipo de cosas y venga donde nosotros. Eso es lo que yo quiero. Tú sabes, hay algo que tiene que ver con la incertidumbre. Entonces, muchas veces cuando yo estoy en el consultorio, las personas hablan de que yo quiero controlar mis emociones. Y cuando hablan de controlar mis emociones, muchas veces se refieren al tema de la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre es algo que podríamos aprovechar para bien, o sea, porque las emociones, hablamos de ansiedad, por ejemplo, que la ansiedad podría desatar incertidumbre, pero la ansiedad como una emoción como tal, tú puedes tener un lado que es adaptativo y otro lado que es desadaptativo. El lado adaptativo te va a decir, continúa. El lado desadaptativo, entonces, va a traer malestar. Y cuando hablan de quiero controlar, están hablando más del lado desadaptativo, no están pudiendo regularse bien. Y de repente, ese tipo de conductas sean más para poder mediar la ansiedad ante esto que desconozco. Muy bien. Es necesario siempre conocer algo, porque Ujú. entonces caigo en un vacío, Sí. sino porque la mente siempre trata de cerrar. Entonces, óyeme, déjame yo, estoy tratando de, porque es una inferencia totalmente mía, déjame llevarle esto a Eric, que es algo de lo que yo entiendo que podría gustarme. Pero entonces, Exacto. y de esa manera Exacto. regula la incertidumbre y lo que con ello podría venir, porque no tan solo estamos hablando de que ella le va a traer un diseño, sino que hay en riesgo un patrimonio. Aunque muchas personas no lo crean, yo sí, de cierta forma, utilicé lo que ella me envió. Porque ella buscó una forma de expresarse y puso una distribución sí, de porque un tampoco está espacio mal. de cierta forma. ¿Qué era lo que te decía ahorita? El parafraseo. Sí. Ella, dentro de las herramientas que tenía a mano, se expresó. Ahora, como mi trabajo como inteligencia humana es saber digerir esa información, saber qué tomo, qué dejo. Le puedo poner como un ejemplo el AI, que yo ahora estoy intentando usar. Bueno, realmente ya comencé a usarlo. Ya lo estamos viendo. Lo estamos usando, sí. Pero no como la gente espera que sea que uno lo use. Yo, dentro de mi proceso de trabajo, sigo manteniendo el sketch a mano, mi libreta negra, el libro negro, como yo lo llamo, que es donde salen todas Yo tengo de la Casa de Cristal Ahí, de Philly Jones. duro, Fui allá, pero no, los tours se acabaron. Oye, entonces, luego de ese, paralelo al proceso del sketch y a la conversación con el cliente que Exacto. te va explicando lo que desea, que quiere, yo voy dibujando sketch, croquis, generando ideas, conectando lo que he visto en el sitio, lo que hablé con el cliente y dejando que la mano piense, porque la mano del arquitecto piensa. Entonces, luego recojo palabras clave de las que fui, tanto de las que dijo el cliente, Exacto. como de las que me estuvieron llegando a mí. Y hago el merge de mi sketch, esto, el cliente, las palabras. Y eso genera ciertas visuales que no son para hacer un plano, eso no es un plano. Son inspiraciones. Ahí eso produce otra conversación. Exactamente. Es simplemente eso, no es que ya yo tengo el resultado final. Es que yo estoy generando algo para conversar de nuevo con ese cliente. Es una herramienta simplemente para generar valor, para pensar un poquito más allá, para ver qué pasaría así. No es que la máquina te va a generar una imagen de la fachada y que tú simplemente la vas a pasar al SketchUp, al 3D, al Revit, sino que es como un martillo a un clavo, una herramienta. Doctor, Joan, una preocupación que está latente de la humanidad completa. Y vamos a traerlo a todas estas herramientas que están facilitando a que la gente, el cerebro se le vuelva Aragán. Ya con eso le digo todo. Bueno, claro, vamos a ver. Vamos a tratar ¿Se está reduciendo ponerlo. el cerebro?
El cerebro no creo que se esté reduciendo. Aquí quizá podamos hablar de lo que son las funciones ejecutivas. Vamos a hablar de funciones ejecutivas como razonamiento lógico, comprensión verbal, memoria de trabajo, que Ese la memoria, razonamiento. exactamente, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y atención. Entonces, quizá ahora mismo uno de los tantos peligros con la inteligencia artificial, que hasta ya lo estamos escuchando en frases como tenemos teléfonos inteligentes y personas brutas, es, Qué fuerte. claro, es el refuerzo que nosotros le damos a lo que son las funciones ejecutivas. Por eso te decía ahorita, puede ser que los niños sean nativos digitales, pero es un riesgo para sus funciones ejecutivas el que las estén utilizando. Entonces, Tiene que ser racionada. podemos decir en el futuro, tenemos arquitectos estúpidos y proyectos buenos. Dios. Si eso sucede. Pero entonces, ¿cómo vamos a tener proyectos buenos si Sí. no tenemos quien introduzca Los la datos. información? Claro. Gracias. O sea, que vamos en retroceso y eso va a haber que o limitarlo o hacer algo. O también, como decía ahorita, revalorizar la misma profesión. Porque entonces, de repente, tú vas a tener proyectos que van a ser muy similares los unos a los otros. Y cuando ya tú quieras algo más único, entonces te diga, tú sabes qué, mira, yo voy a contactar a fulano. Porque yo sé que nada de lo que él me haga va a ser como tan Ajá. industrializado, tan artificial. Eric le preocupa mucho eso. Ciertamente. Me ha preguntado varias veces, líder, ¿qué le parece? ¿Cómo va mi línea? Tengo que cambiar, tengo que... Entonces, Claro. esa curiosidad, Pues es E el incluso, diario. incluso la propia marca personal. O sea, exacto. cuando tú firmas o en nuestras propias huellas dactilares, tú tienes así mismo una huella. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, un trabajo del mismo Le Corbusier, o tú, Sí. un trabajo de cualquier Esa pintor, arquitectura de fulano. exacto, tú dices eso es de fulano. Ese pincel, hay gente que conoce el pincel de los artistas. Exactamente, porque tú estás dejando tu Sí. marca, tú estás dejando tu huella. Entonces, también quizás sea un reto ahora, Sí. y aquí sea para ustedes, es como, ¿cómo yo voy a plantar mi huella aquí? Crea una marca. Exactamente. Hay un arquitecto, Marcelo Alburquerque, Sí. que yo le entrevisté en un momento. Él no va con eso. Él dice, a mí no me gusta que me identifiquen por mi arquitectura. Y quizás esa sea su marca. Pero ¿cómo la distinguimos? Bueno, quizá la tiene. Exacto. A mí, mucha gente dice que ve mi marca y yo no la veo. Sí, la tuya se ve. Y yo no la, Sí, no, sí. no- yo no la distingo realmente. ¿no? Tú utilizaste en algún momento los arcos. Sí. En el color también se te identifica. En la ambientación del diseño. En elementos. Bueno. Elementos planos. Ahí te lo están dando ya. Sí. Tengo que Sí, sí. reanalizarme entonces. Que no está mal. Sí. Yo no lo veo mal. No. Yo siempre he dicho, uno tiene que tener una marca. Yo no la he podido construir, porque incluso me estoy alejando más de la arquitectura y me estoy metiendo en la comunicación. Pero sí uno tiene que tener una marca. Claro, que a eso era que iba. O sea, hay una... Daniel Pons, que es uno de los arquitectos más renombrados del país, el rojo y el naranja siempre están presentes en los proyectos de él. Siempre, en cualquier elemento resalta un rojo o resalta un naranja. Ya tú sabes que... Sí. Exacto. Que conectando un poco con eso, hay una psicoanalista, Georgina Borano, tiene una charla, lo pueden buscar en TED, en YouTube, se llama La dictadura del placer y la porno ilusión, y ahí ella habla de lo que es el estilo Déjame anotar. se llama La dictadura del placer y la porno ilusión. De lo que es el estilo para los psicoanalistas lacanianos, que viene siendo un poco más allá del concepto de lo que nosotros conocemos como autoestima. Entonces ella dice, la autoestima para la sociedad te lo da como una generalización de lo que se entiende que es autoestima. Sí. Y a veces te ponen una imagen de un gatito que se ve en un espejo como si fuera un león. Y continúa la autora diciendo, pero ¿y qué pasa si yo no me quiero ver como un león? ¿Qué pasa si yo me quiero ver como una jirafa? O como un elefante, Sí. o como un manatí, continúa describiendo. Entonces habla entonces del concepto del estilo, que el estilo es algo más propio. Deja a un lado el tema de la autoestima, que se trata de vender tanto en la sociedad actual, de tú tienes que hacer las cosas con autoestima, o trata de ser feliz todo el tiempo.
esta felicidad en pote, ¿no? Yo le digo la cultura del microondas, que como queremos todo para allá. Míralo aquí, queremos todo para allá, sin saber que es necesario aguantar un proceso, porque hasta es sano frustrarse. Exacto. Es sano hasta frustrarse, es sano cometer errores. Y para terminar con Georgina Borano, ella dice, el estilo es poder hacer del error algo único. Cuando tú ves a tu deportista favorito, eso que él hace con tanta naturalidad fueron muchos errores. E incluso dentro de su disciplina podrían considerarse errores. Ven acá, pero ¿por qué tú haces eso de esa forma? Porque me sale de esa forma bien a mí hacerlo. Y es lo que caracteriza mi estilo. Exacto. Entonces, ustedes que bregan tanto con el estilo, de repente también podrían traer a colación, con todo este tema de la inteligencia artificial, hasta dónde yo podría continuar mi estilo, o si estoy dejando a un lado mi estilo. Ok, tú tenías un estudio por ahí. Nos gustaría escuchar, a ver, de qué manera se enlaza con esto que nosotros estamos presentando. Sí, estaba pensando en lo que hablaban ahorita al principio, en el primer bloque, de lo que era la amenaza a futuro para su profesión. Sí. Y de repente me recordé en un estudio que hizo, no me quiero perder el nombre, Philip Tetlock. ¿Qué hizo ese señor? Él agarró a 284 comentaristas y expertos en distintas materias y decidió ponerle tanto temas de su propia ocupación como temas que no eran de su ocupación, a ver cuál era la probabilidad de que ellos tuvieran un acierto. En total analizó 80,000 pronósticos, y de lo que se dio cuenta este investigador fue de lo siguiente. Vamos a ver. Aquellas personas que dieron el pronóstico y que eran expertos en la materia llegaron a acertar igual o un poquito menos que aquellos que no eran expertos. Eso es lo que yo menos me esperaba. ¿Y cómo se llegó ahí? Claro. ¿Cómo ocurre ese tipo de fenómeno? Mira, y para esto es necesario quizá estudiar un poco a un autor que se llama Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, premio Nobel en economía, introduce el principio de economía conductual. ¿Qué es lo que hace la economía conductual? La economía conductual plantea un escenario donde le dice a los economistas, tú sabes que esos cálculos que tú tienes en esta hoja quizá no sean tan certeros, porque dentro de nuestras decisiones hay distorsiones cognitivas, que era lo que te decía ahorita. Madre mía. Entonces, esto de llevar todo en torno a lo frío, a lo racional, no es tan del todo cierto, porque nosotros como humanos tenemos una subjetividad que va a influir en esa toma de decisiones. Exacto. Así te lo voy a resumir. Y que, ok, vamos a ver. Recapitulando el tema de los expertos. Él les brindó a cada uno de ellos un tema dentro de su especialidad. Dentro de su especialidad, y otro que no era de su especialidad. El mismo tema. No, un tema fuera de su especialidad. Es como que yo te diga a ti qué va a pasar en la arquitectura de tal cosa y qué va a pasar en otro tema fuera de lo que es la arquitectura. Exactamente. Entonces, al compararlo con grupos que no eran expertos, acertaban de igual manera. No, o sea, no llegaban a acertar y tenían la misma probabilidad de aquellos que no eran expertos. Todo por el error cognitivo. Diablo. Eri. Lo que te decía ahorita de la distorsión cognitiva de pensamiento anticipatorio. No conocemos el futuro. Sí. Y yo creo que sí. Estamos subestimando algún comportamiento en el futuro. Debemos, incluso, tú comentabas algo ahorita que te iba a interrumpir y nos cruzamos. No es que estamos quizás intimidados con eso, sino generando una alerta de que esa no es la vía, sino que eso es una herramienta para incluso agilizar el trabajo al final del arquitecto. Concuerdo con lo que dice el arquitecto. Realmente hemos hablado mucho, como hablamos aquí al principio. Simplemente estamos, como toda la vida, especulando de algo que puede o no suceder. Pero lo que sí yo sé que no va a suceder es que la máquina sustituya la labor del arquitecto. No. Siempre va a ser una herramienta. En algunos momentos, una que otra compañía va a poner cierta forma que la gente va a poder hacer algo como lo que estuvimos conversando, o algo interactivo. Pero la verdadera arquitectura en sí,
la verdadera esencia, la verdadera mística de una obra de arquitectura nunca va a ser poder imitada por una máquina. Y ahora que tú lo dices, quizá ese era el mismo discurso con la revolución industrial. Ciertamente. Correcto. ¿Dónde estamos ahora? Correcto. Las máquinas no crean, las máquinas no pueden hacer arte. Bueno, pueden hacer arte utilizando el arte de muchos artistas, pero no pueden crear algo inédito porque nosotros somos producto de nuestros errores. Y dicen que las máquinas no se equivocan. Y lo hacen. Sí. Se le daña una manguera y se jodió. Claro. Incluso nosotros que somos, hasta si lo decimos así, desde el enfoque cognitivista, el enfoque que trabaja más los aspectos de la mente, ellos trataron en su momento de hablar de hacer una comparación de nuestra mente y la computadora. Y decían que los procesos mentales eran igual que una computadora. Y de repente nosotros mismos tenemos errores en el procesamiento. Porque la computadora tampoco podría tenerlo. Sí. A propósito de eso, todavía no vamos a cerrar. Vamos a aprovechar ahora que tú estás aquí. Ese mismo tema de la comparación entre la computadora y el cerebro humano. Y que Elon Musk viene ahora a introducir el chip. ¿Cómo que se llama? El Neuralink. ¿Cuál es tu parecer de eso? ¿De qué manera? ¿Tú lo conoces? No, te iba a preguntar de eso. El Neuralink es un dispositivo que él le va a colocar en el cerebro a la gente, con el cual van a poder manejar todos sus dispositivos. Si tú automatizas tu vivienda, tú puedes, a través de la señal de Neuralink, controlar tu teléfono, la nevera, el microondas, el televisor. Te prende el calentador. Todo. Entonces, es algo que la gente se ha quedado patas arriba. Él comenzó, no sé si fue un animal o algo, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes qué fue lo primero que me llegó a la mente? En las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Porque quizás tú y yo él habló de alguien para repararle la vista. Quizás tú y yo no lo necesitemos o lo veamos ahí y digamos, tú sabes que, mira, yo paso. Pero, por ejemplo, hay aplicaciones que asisten a personas con algún tipo de discapacidad virtual, en el sentido de que ellos mandan un mensaje y la aplicación le notifica a otra persona que sí tiene visión para que esa persona lo asista a través de la cámara. Entonces tú estás en tu casa y tú tienes alguna dificultad visual y tú vas a buscar algo en la nevera y tú mandas el mensaje y lo que hace es que yo que estoy bien de la vista, entonces te asisto a ti. Yo lo que pensé fue que Neuralink podría servir como ese tipo de aplicación. Sí, ahora que pensé recuerdo. más en el tema de discapacidad. Lo pensé más en ese sentido. Sí, yo considero que una aplicación noble para una herramienta como... Claro. Pero ahí, tú sabes que una cosa comienza con bondad, pero tiene un trasfondo muchas veces oscuro. Ya le están implantando el chip de la bestia. El chip de la bestia. Del apocalipsis. Para controlar a los humanos con eso. Sí. Nadie sabe. Bueno, ahí yo paso. Líder, ¿y cuándo se vaya la luz? Está fuerte. Oye, Bueno. Señores, enriquecedor este conversatorio. Sumamente enriquecedor, y yo espero que todo el que lo haya visto se haya nutrido y lo haya aprovechado, que no tuvo ni tiene desperdicio. Yo te agradezco, Joan. A ti por la invitación. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te comience a seguir? Joan.novoa. Ese es mi Instagram. Ahí me pueden seguir. Joan.novoa. Y Eric. @Eric Batiste. Sí, Eric, tú eres un star architect. Ay, a ti te conoce mucha gente ya. Yo le agradezco a ustedes y a Eric también por haberte traído, porque es un tema que es bueno que la gente entienda para dónde va y para qué sirve. Porque no es bueno que estemos desinformando, Sí. y que gente que desconoce y que son ignorantes en la materia entienda que esa va a ser la solución. Y muy enriquecedora la conversación, porque yo igual, viniéramos o no viniéramos aquí, esta conversación la íbamos a tener. Yo lo llamé y surgió lo del podcast. Yo no, vamos para el podcast mejor, porque si... No, entonces Eric me llamó y yo le dije, no, porque entonces Daniel Kahneman me dice Eric, no, espérate, déjalo para el podcast. No me despoile todavía. Sí. Pero sí, tremendo. Te lo agradezco de verdad y tiene que repetirse. Amén. Cuando surja otro tema interesante de esta magnitud,
tú tienes que estar aquí para poder dar una explicación. Tú sabes y aprovecho también decirte que qué bueno que ustedes, ambos como arquitectos, están también teniendo una visión interdisciplinaria. O sea, no tan solo concentrarse en su propia área. O sea, que de verdad que te felicito por esa visión. Sí, te lo agradezco. También por tener esa visión interdisciplinaria. Sí, aquí incluso tomamos la decisión de abrirlo. Aquí han venido abogados, políticos, comunicadores, porque lo que uno dice es, la arquitectura la usa todo el mundo. Entonces, ¿quién más te puede hablar a ti que un usuario de donde vive? Es universal. Entonces, es importante escucharlo a ellos también y escuchar a los profesionales, por supuesto. Sí. Eso es así. Joan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Hermano, te lo agradezco, de verdad. Señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Nuestro primer podcast panel en LACT Arquitectura con dos profesionales sumamente preparados. Le agradezco a todos la sintonía por 1 hora, ¿verdad? Más o menos. Sí, se lo agradezco y espero que nos podamos encontrar en el próximo episodio. Hasta pronto.